Hola, muy buenas noches a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como siempre, darles la bienvenida al Bootcamp de Programación en el nivel explorador. Hoy comenzamos un poquito tarde porque hay un evento sobre la hackathon para, pues, si estuvieron ahí, se pudieron dar cuenta que la próxima semana, si no estoy mal, sí, la próxima semana, dentro de 8 días, hay una hackathon regional virtual, quiere decir que se van a hacer un enfrentamiento, pues, entre comillas, entre los campistas que son de Nariño contra los que son de Cauca. Entonces, ahí en resumen, pues tienen que conformar grupos e inscribirse a la hackathon. Luego se les compartirá la grabación para quienes no pudieran asistir o pues llegaran un poco tarde. Y pues la idea es que puedan resolver los retos que se les van a proponer. El martes sabrán cuáles son los retos y pues de acuerdo a los retos que estén ahí, ustedes propondrán, perdón, una solución. Entonces, como lo dijo Edward, que es el coordinador en sí de la hackathon, la idea es que se entregue un producto, bueno, un producto no, un prototipo funcional de acuerdo a lo que se exige en el reto. Y que no tienen que los grupos, ojalá los puedan conformar de manera, eh, ¿cómo se dice? O sea, que cada integrante del grupo sepa una tarea o sepa o se pueda desenvolver en algún área, ¿no? Por ejemplo, un diseñador, alguien que sepa de administración, el de programación, bueno, no que todos sean pues o programadores o de arquitectos en la nube, bueno, esas cosas no. Que ojalá sea un equipo heterogéneo para que se puedan presentar a la hackathon, ¿listo? Que eso es lo que, para eso era el evento de hoy a las 6 y es por eso que pues empezamos hoy la clase un poco tarde, pero pues no hay problema porque igual vamos a buen ritmo y tenemos pues todavía bastante tiempo. Entonces, bueno, eso por un lado y por el otro, no se olviden de marcar la asistencia de la clase, por ahí les estaban pasando un enlace, pero esa asistencia es para el evento que ya pasó. Entonces, pues ahí se pueden registrar que asistieron a ese evento. Y la asistencia de la clase, como saben, es ahí en sesiones síncronas, donde dice asistencia, pues por favor la marcan, que luego nos andan llamando la atención que porque no están marcando la asistencia. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y no olviden que ahí está el mentor, el profesor Carlos Escobar, que inclusive creo que abrió un espacio de 3 a 5 de la tarde. No estoy seguro si todos los días, pero ayer sí me di cuenta que abrió un espacio pues para que puedan entrar y preguntarle alguna duda o ahondar en algún tema. Entonces el profe Carlos está ahí muy pendiente para que lo puedan consultar. Listo, ahí por acá, aquí ya está el profe Carlos para que puedan agendar una cita con él. Entonces le dan ahí, pues agendan la cita. Y también les recuerdo, si no se los he dicho, está el acompañamiento psicosocial de la señorita Luz Karime Ángulo. Entonces, si necesitan hablar con alguien, tienen alguna dificultad desde el aspecto psicosocial, pues con los Karime lo pueden hacer, no hay ningún problema. Listo. Entonces ahí está la información. Y bueno, entonces ya con ello, pues vamos a seguir dándole a Python y a ver, y a retomar pues lo que estábamos haciendo en la última clase. Entonces, bueno, voy a apagar mi cámara para que no haya problemas luego con el internet. Y ya saben, cualquier duda, inquietud, eh, pues por el chat o abren el micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. Para quienes me escriben por la plataforma, por acá, les pido que si lo van a hacer, lo hagan por el grupo de WhatsApp o si no, pues a la interna del WhatsApp, no hay problema. Porque es que los mensajes que me escriben por acá, pues yo no me doy cuenta cuando me llegan. Y cuando a veces lo abro, pues es que ya me doy cuenta y pues ya ha pasado días y qué pena, pues han de pensar
no les quise responder o los dejé en visto y, y eso no sucede, solo que no me doy cuenta porque esto no tiene un sistema de notificaciones como tal, sino que hay que estar entrando pues a ver si le han escrito o no. Entonces más sencillo por el grupo de una y ahí pues yo los atiendo más rápido que por acá, si tienen alguna pregunta. Que por ahí me han escrito y pues qué pena, ya ha pasado como una semana o hasta 15 días y yo sin responder. Entonces, eso les comento. Bueno, entonces, eh, les vamos a seguir acá con la introducción a Python. Hoy pues vamos a avanzar en la parte de que ya vimos alguna sintaxis básica de Python. Estábamos viendo variables, tipos de datos. Estuvimos viendo alguna función que nos permite identificar la variable con la que yo estoy trabajando, de qué tipo es. Recordemos que hay variables de tipo string o cadena de texto, hay variables numéricas y dentro de las variables numéricas tenemos las variables de tipo entero, es decir, los números que no tienen parte decimal, y tenemos las variables de tipo flotante, ¿no? Que son los números que tienen parte decimal. También tenemos las variables booleanas, que solamente pueden tener dos valores, que son falso o verdadero. Esas variables booleanas pues solamente se mueven entre esos dos valores, y esas son pues de tipo lógico, falso o verdadero. Y habíamos estado haciendo, pues, o mejor dicho, estábamos viendo los operadores matemáticos básicos que utiliza Python. Y yo por acá los tengo. No, qué pena, está por acá. Entonces, esta parte, si recuerdan, fue con la cual terminamos la clase del jueves de la semana pasada, en la cual pues vimos de una manera muy sencilla cómo utilizar los operadores matemáticos, los más básicos, dentro de Python. Entonces, esta parte pues es bastante intuitiva, dado que pues los operadores de suma, resta, multiplicación, división, del operador potencia, división entera y resto, bueno, que estos dos pues serían un poquito más raros con el de potencia, pero los básicos, división, multiplicación, resta y suma, pues esos se utilizan tal cual, como si estuviéramos en una calculadora. Pues, entonces, número uno, número dos en este caso, más, pues, o en inglés sería el plus, al más se le dice plus. Entonces, de una suma una cantidad con otra. Y bueno, y esto no se restringe a dos cantidades, ¿no? No acá puedes sumar más 10 más 20 más lo que sea. ¿Sí? Entonces, el operador o los operadores pues no se restringen a una sola operación, solo que en este ejemplo pues lo quise hacer así para la demostración o la introducción a los operadores, pero pues que sepan, y luego vamos a hacer algunos ejercicios, que no se restringen a un solo uso dentro de una línea de código, sino que los podemos utilizar indistintamente según pues nosotros lo necesitemos. Y también las combinaciones, ¿no? Es decir, pues más, restas, multiplicaciones y divisiones las podemos combinar sin ningún tipo de problema. Hagan de cuenta o acuérdense por allá en donde es que uno álgebra en el colegio. Yo la había en octavo, yo no sé ustedes. Pero pues uno en octavo grado, que me acuerdo que daban álgebra, el álgebra pues de toda la vida, el álgebra de Baldor, pues uno ahí en las ecuaciones tenía muchas operaciones. Y si tenemos tal cual una operación con múltiples operaciones, como nos la daban en el colegio en álgebra, pues eso también lo podemos trasladar acá a un lenguaje de programación y no hay ningún problema. Obviamente, pues respetando algunas particularidades matemáticas, ¿no? Como me preguntaba un compañero la semana pasada, ¿qué pasa si divido entre cero? Pues si divides entre cero, eso es una indeterminación. Matemáticamente es una indeterminación. Cualquier cantidad sobre cero, pues es una indeterminación, no se sabe qué es. ¿Sí? Entonces acá,
pues lo que va a pasar es que el intérprete de Python te va a decir que hay un error y que no puede dividir entre cero, ¿sí? Ya que uno se toma licencias en la parte analítica, cuando estás haciendo, por ejemplo, ya por allá en décimo o once que uno ve cálculo del colegio, uno ve una cosa que se llama límites y con los límites uno sí podía, digamos, tomarse la licencia de que una cantidad sobre cero, y el cero entre comillas, te tendía a infinito, ¿no? Decían, no, es que aquí yo puedo hacer eso porque la cantidad de abajo no es cero, es una cosa muy pequeñita, tiende a cero, pero no es cero. Entonces, como esa cantidad tiende a cero, pues decíamos en ese tiempo, pues el límite tiende a infinito. Y ustedes pueden corroborar eso con la calculadora, pongan cualquier número sobre algo muy pequeñito, 0,000 algo, y pues el número que les va a dar es un número bastante grande. Y entre más ceros tenga abajo, pues más grande va a ser. O entre más cercano esté a cero, la cantidad de la parte baja el denominador, sí, el denominador, es decir, este que está acá, pues más grande va a ser el número. ¿Listo? Entonces, bueno, esas licencias, pues esas licencias matemáticas que digo yo, pues eso ya dependerá de lo que estemos haciendo. Y bueno, entonces, esta parte de la que habíamos terminado de ver la clase pasada, eh, además de las cuatro operaciones básicas, pues teníamos la potencia, que es un número elevarlo a otro. Y si ustedes recuerdan y les mostré, es que este numerito de aquí le dice cuántas veces debe multiplicarse por sí mismo este número de acá. Entonces teníamos la base, que es el número uno, y el exponente, que es este de acá. Y en Python, pues, representamos eso con dos asteriscos. Entonces, esto representa la potencia. Y con un solo asterisco estoy representando una multiplicación común y corriente. ¿Listo? Y la división entera, que es con doble slash, en este caso me va a devolver la parte entera del resultado. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero con parte entera? Permítame, está por acá. Recordemos esa parte para que no quede duda. Eh, abrir esto. Dame un chancecito, estoy abriendo esto. Eh, bueno, es simplemente la parte entera de un número, por ejemplo, 5,23, pues la parte entera de este número es el 5, ¿sí? A la parte a la izquierda del punto decimal es la parte entera y a la derecha del punto decimal es pues, la parte decimal como tal. Entonces, cuando nos hablen de parte entera, pues la función o la operación, mejor dicho, en este caso que tengo acá, esta operación pues nos va a devolver la parte entera, el resultado. Ya saben que cuando dividimos un número y cuando la división no es exacta, pues vamos a tener como resultado un número decimal. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, pues la mitad de 5 es 2,5. Entonces ahí tendríamos que la parte entera de ese resultado sería 2. ¿Listo? Y esto pues lo haríamos dependiendo pues de lo que estemos desarrollando y si necesitamos saber, eh, no sé, cuántas personas hagan de cuenta que están haciendo un cálculo para saber cuántas personas pueden viajar en un vagón de un tren. Así que se me ocurre. Entonces, usted no puede decir, no pueden viajar 13,77 personas. Pues eso en la realidad no es posible, ¿no? 13,77 personas. O viajan 14 personas o viajan 13 personas. Entonces, para mostrar los resultados, digamos, por medio de un panel, pues usted puede hacer una división con una división entera, pues para que la división le devuelva, en ese caso,
13 y no le devuelva 13,77. Entonces ahí se asegura que tienen que ir 13 personas. ¿Listo? Bueno, y el resto de la división vendría siendo el residuo, lo que sobra. Entonces, esto me preguntaba un compañero que al final me dijo, con el porcentaje se hace y con muchos lenguajes de programación. Lo hacemos con el porcentaje. Entonces, esta operación nos devuelve el residuo de la división, ¿sí? Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, si yo hago 5 dividido 2, pues esto me va a dar igual 2 y van a sobrar ¿cuántos? Va a sobrar uno. ¿Listo? Entonces tengo 2 y me sobra uno, porque sería 2 por 2 4 a 5 uno. Y ese uno que sobra, recuerden que uno hacía el, pues la división en la escuela tal cual, pues ese uno que sobra es el resto de esa división, ¿sí? Porque no es una división pues exacta. Y ya pues uno decía, no, pues yo necesito la exacta, entonces decía, no, pues le pongo cero, perdón, le agrego cero al resto y pongo punto acá, entonces ya me queda 10, ¿no? Entonces 5 por 2 10, a 10 cero, entonces aquí ya nos queda 2,5 y con eso ya tenemos la división. ¿Listo? Entonces, bueno, eso como un pequeño recordatorio de lo que vimos, de lo que acabamos de ver la clase pasada. Listo, entonces, con eso ya vimos pues los operadores y expresiones que estábamos teniendo. Y también vimos pues lo de, bueno, las variables, ¿se acuerdan todo? Cómo definir una variable, todo ese tipo de cosas pues las vimos. Listo. Entonces, vamos acá. Entonces les voy a colocar unas variables aquí en pantalla y ustedes me van a decir si están bien definidas. ¿Listo? Entonces me voy a volver acá al de variables. Voy a colocar aquí las siguientes variables están bien definidas. Es una pregunta que les hago. Permítanme preferencias. Voy a subirlo a 17. Eso, creo que ahí se ve mejor. Entonces, las siguientes variables están bien definidas. Profe, ¿ahí qué hizo con el movimiento? Le aumenté el tamaño a la letra. Con control más, recuerde. Ah, pero es que con control más lo que me hace es darle zoom a toda la aplicación. Entonces yo no quiero eso, yo solamente quiero aumentar el tamaño de la letra. Entonces, por eso le subí el tamaño a la fuente, como si lo hicieras en Word. Bien. Entonces les pregunto, ¿estas variables que yo pongo aquí están bien definidas? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, esta, la primera, ¿está bien definida? Yo creería que no, profe. No, profe, no está bien definida. No Tiene está un Porque, bien. espacio. porque Esa. no, la variable, por el espacio y además porque la variable no debería contener números. Bueno, el espacio, correcto. Y recuerda, Octavio, que las Con variables guión pueden bajo. contener números, pero no al principio. Los números después, siempre comienzan con una letra y luego sí pueden contener números. Listo, aquí está mal por el espacio. Entonces, está mal definida. La segunda, ¿está bien o mal definida? Mal, Mal. mal porque tampoco puede tener caracteres Mal especiales. definida porque arranca con un carácter especial. Exactamente, muy bien. Está mal definida. Bien, esta También está mal. Mal, También está mal por el porque arranca carácter. con número. arranca con un número y además tiene un carácter, entonces está mal definida. Listo. Esta, También está mal. ¿por qué está mal? Porque guión bajo, no guión medio. Guión bajo, guión medio. Corroboremos.
Exactamente. Esto lo está tomando como el operador menos, ¿no? Entonces está mal definida. Esta, uy, la que sigue, Esa está bien Eso definida. está bien, profe. esta está bien definida. Entonces, está bien definida. Esta, Está mal. ¿por qué está mal? Pues tengo entendido que no se puede empezar Sí se con ese puede, guión ahí. En este sí se caso, puede. sí, lo podemos hacer. Ah, sí, no, no sabía, no lo había visto. Sí, podemos comenzar con guión bajo, bar, para representar pues ciertas, pues no especiales, ¿no? Porque siguen siendo variables, sino ya en el sentido que le das como tal al contexto de tus variables, pues las puedes empezar con guión bajo. Listo, entonces esta también está bien definida. Esta de acá, Está También bien, está bien. está Está bien bien. definida. Esta de aquí, Está mal porque empieza con mayúscula. a ver, pues no importa si es mayúscula o minúscula, podemos empezar, siempre que sea una letra, va a estar bien definido. ¿Listo? Inclusive, ahorita les comento una cosa, ya que me van a acordar de la mayúscula. Y por último, esta También está bien definida. está bien definida, ¿no? Esa sí tiene Tiene el guión guión abajo. bajo. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya tenemos esa definición. Les iba a comentar que esto, lo que les voy a decir, no afecta como tal a su desarrollo, ni le va a salir error, ni nada, así como cuando les mostré cómo definir las variables por acá, ¿sí? Que les di estas recomendaciones, son recomendaciones, y esto pues no va a afectar en sí la ejecución del programa, pero son válidas ya para nosotros como programadores al leer e interpretar el código que ustedes pues están desarrollando o que nosotros mismos desarrollamos. Entonces hay una convención que es útil cuando definimos variables. Bueno, es que suena contradictorio, porque va a decir variables constantes, mejor dicho, cuando definimos constantes. Y esto hay que tomarlo con pinzas porque el que usted diga esta variable es, vuelvo y me equivoco ahí, esto es constante, no quiere decir que el programa, si usted se equivoca, vaya y le asigne otro valor a esa constante que definió, pues se va a cambiar como tal. Entonces, aquí en Python y en los lenguajes de tipado, no me fue la palabra, no son fuertemente tipados, pues una forma de definir constantes es, por ejemplo, así, max vel, haga de cuenta que es velocidad máxima, 100. Entonces, cuando yo leo esto y veo que todas las letras son mayúsculas, entonces yo me doy cuenta que el desarrollador de este programa definió este valor como constante, ¿sí? Entonces, usted lo puede cambiar y más adelante le puede asignar otro valor, pero hay que tener en cuenta que si la definimos con todas las letras mayúsculas, yo me estoy refiriendo a una constante. Inclusive aquí el intérprete de Python me lo coloca como constante. Sin embargo, pues yo puedo luego cambiarle el valor y no me va a dar ningún tipo de problema. ¿Listo? Pero entonces, para interpretación de nosotros, como programadores y desarrolladores, cuando veamos variables, entre comillas, definidas como eh, con letras mayúsculas, todo su nombre como letras mayúsculas, yo interpreto que es una constante. ¿Listo? Entonces, en el desarrollo de un programa que vea mathspell, que diga, no, pues la velocidad máxima que pueda alcanzar lo que sea que esté desarrollando ahí, pues va a ser 100. Bueno, aquí
Sí, pues sí, o sea, tú puedes colocar la variable mayúscula o minúscula, Daniel. O sea, no hay ningún problema. Sino que lo que te digo y lo que quiero que me entiendan es ya para la interpretación de nosotros como desarrolladores del programa. Es decir, que cuando veamos esto, pues voy a interpretar que es una constante. Que pues si yo veo max bell, pues igual, así, pues igual lo puedo hacer, no hay ningún problema. Recuerden que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces esto que está acá abajo es diferente de lo que está acá arriba, ¿sí? Ya no Pero sería una pues, constante, bueno, ¿cierto? ¿cómo? Perdón. Ya no sería una constante, Como interpretación, no, porque pero tendría que declarar la constante igual o constante max Bell igual a 100. Const max Bell igual a 100. pues si quisiera, ¿no? Poner algo como, No, en el caso de la de abajo, pero ya, pues tendría que definirla como constante. Exacto, así. algo así, ¿no? Pero pues, bueno, aquí la S no va sacando. Pero pues, por Pero convención, como les digo. sin el guión bajo, profe, tendría que haber un espacio ahí, No, porque Python no es así. tipado. Recuerda que no es tipado. Yo Así, esto lo puedo hacer en C++, por ejemplo, ya sí lo puedo hacer. Y me y en faltaría JavaScript, el tipo de dato. Y en JavaScript también. O en en JavaScript JavaScript también. también. Ajá. Así lo podría hacer, pero aquí en Python esto no es admitido porque Python, recuerden, es un lenguaje débilmente tipado. Él asume, según lo que yo le estoy guardando en la variable, qué tipo de variable es. Pero yo no le tengo que decir a Python, esto es un entero, esto es un flotante, no, pues digamos que lo asume, el intérprete lo asume. ¿Listo? Entonces, recordemos, por convención, esto, cuando lo lea, sería una constante y cuando estén en letras minúsculas, pues sería una variable, por convención. ¿Listo? Eso pues eh, que quede claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted puede definir pi. 3.1415 y los demás eh, infinitos números que siguen hacia allá. Entonces, yo aquí estoy definiendo como tal pi y ya pues esto es una constante, ¿no? El número pi no nos va a cambiar, lo único que cambia en él es que descubre más decimales, pero pues uno puede trabajar con 8 o 9 decimales y con eso es suficiente y no nos va a cambiar para ningún problema, dependiendo de los cálculos que estemos haciendo. Entonces, de esta manera yo definiría mi número pi, pero hay unas librerías ya dentro de Python que definen y que uno puede acceder a ese número, al número pi, y trabajar con él desde esas librerías, pues que ya tienen guardado muchos más decimales y nosotros pues no nos preocupamos de esa parte, ¿listo? Entonces, eso que quede claro. Ahora, por aquí. Bien. eh, hmm, listo, entonces vamos a seguir ahora. No sé si hay dudas, inquietudes hasta ahí. Ok, no. Profe, ¿y la variable char qué función tiene? La variable char es un carácter, es decir, pues como una letra igual a. Entonces, pues esto sería un carácter, ¿no? Char viene de carácter o carácter, es que pronuncia así. Entonces lo definimos así. Y esto pues es una letrica, es un carácter o pueden ser una cadena de caracteres, que es lo que vamos a trabajar más adelante. ¿Sí quedó claro? Bien, profe, gracias. Listo. Bien. Entonces, acá ya siguiendo con la parte, pues no de operadores, los operadores aquí, eh, pues esta parte creo que está clara y los podemos utilizar de esta manera. Aquí voy a colocar, mejor dicho,
digámoslo así, una definición de números extremadamente grandes. Extremadamente grandes, pero pues grandes entre comillas porque siempre habrá un número más grande. Entonces sucede que en Python, cuando estamos trabajando con cantidades muy grandes y necesitamos definir por alguna razón en su desarrollo, y es bueno que lo sepa, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces me vuelvo 2, 1, 2, 3, 4, 5, serían 15 más 2, 17. Entonces, yo por ejemplo puedo decir número grande. Este numerito. Este numerito son 100.000 billones, no millones, billones. Este numerito. Es un 1 seguido de 17 ceros. Pero resulta que, pues, ver este número así es decir, no lo podemos interpretar, ¿no? Tenemos que empezar a que aquí hay 1, 2, 3 punto que indica 1000, millón y así seguir hasta descubrir qué número es. Ya estoy diciendo que son 100.000 billones. Listo, Daniel, yo se los envío. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, lo podemos hacer así o puedo decir lo grande 1 y hacerlo de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, pero cuando lo separamos por guión bajo, pues es muchísimo más sencillo interpretar a qué es que me refiero, ¿no? No Haría como colocar. la función de un punto, profe, similar, Sí, vendría siendo como la función del para poderlo punto. leer. Exactamente. No punto decimal, sino punto, pues, como uno escribe, ¿no? Punto Sí, punto para. decir no peso. Exactamente, eso. Entonces, eso ya es de forma de interpretar visualmente qué números que tengo aquí, ¿no? Entonces, este sigue siendo. Sino que en Python, creo yo de lo que entiendo, el guión bajo es como una referencia de, o sea, a nuestra vista de espacio, pero a mm, la vista de Python es una referencia de como si no existiera nada, ¿no? Como un Sí, carácter ahí podrías que interpretarlo así. une las cosas, pero como que no, ¿cómo te digo? No, o sea, no es, para nuestra vista es un separador, pero Ujú, para Python es solamente tener un carácter o un número unido a otra cosa, o una letra unida a otra cosa. exactamente, sí, lo puedes interpretar de esa manera. Sí, porque es algo que uno utiliza, bueno, personalmente yo lo utilizo bastante, se han podido dar cuenta, es separar pues las variables por guión bajo. Pero vimos, si recuerdan, que habían diferentes estilos de la escritura de variables, ¿no? El camel case, me fue el otro nombre por acá, las tenía anotadas acá. El Pascal case, el Snake case, el Snake case es este que tengo aquí, y el Kevat case, ¿sí? Entonces son los estilos en los cuales podemos escribir. Como les digo, esto no afecta el desempeño de su programa, pero digamos que para la legibilidad del código es importante. Sí, eso pues también agrega puntos cuando usted pues pasa un código que ha sido desarrollado por usted, pues entonces cuando lo leen dicen, no, pues sí tiene Profe, idea de lo que está haciendo. ¿Sí, dígame eso? hay alguna cantidad especial de ceros para hacer eso lo, o en la cantidad que uno desee? No, pues aquí técnicamente en la que tú desees, obviamente por temas de memoria, pues habrá algún día una limitación, pero pues en estos momentos la memoria, digámoslo así, no es crítica si es que estás trabajando en un entorno pues, con tu computador o en una máquina como tal.
Ya cuando uno trabaja, por ejemplo, a nivel de microcontroladores, que son pues unos computadores, digámoslo así, con capacidad muy limitada, en ese sentido, pues sí hay que tener cuidado con los números que se trabajan. Pero de resto, pues acá no habría ningún problema. Pregunta. Pues es que acá notación científica la puedes utilizar, pero con unas librerías especiales. Pero así con la librería estándar, no. Porque lo que yo podría hacer acá es decirle al número 10 con potenciación que se multiplique por sí mismo hasta que se convierta en 100.000 billones. Entonces tendría que decirle que se multiplique pues por esta cantidad de ceros, ¿no? 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Pero eso lo tendría que hacer así. Por ejemplo, eh, número grande 2. Podría hacerle 10 a la, digámoslo, pues, a la 17 de esta manera. Pero pues esto no es como tal notación científica, esto es una operación de potenciación. Ya la notación científica se utiliza es con otras librerías, pero pues que ya son más avanzadas y pues ya es cuando uno ya, por lo menos ya sabe las bases de Python junto con las demás funciones de for, condicionales, estructuras iterativas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y ya luego uno ya la aplica pues para por ejemplo, hacer investigación o probar modelos matemáticos. Pero pues acá vamos a quedarnos con esto. ¿Listo? Ahí para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, entonces, eh, lo que habíamos hecho bueno, las variables, habíamos trabajado así con la asignación múltiple, ya sabemos cómo asignar múltiple. Listo, entonces vamos a trabajar ahora, voy a crear uno llamado cadenas.py, pero venga mejor por acá. Bueno, operadores y expresiones. Listo. Con eso terminamos la unidad 2. Ah, tan rápido. Ok. Bueno, esos son los operadores y expresiones que luego los vamos a retomar cuando estemos haciendo ejemplos y cuando yo les ponga a hacer programitas para que ustedes pues vayan practicando de una vez. Entonces, bueno, si yo me vengo por acá, estos condicionales. No, antes de ver esto vamos a meter un tema que es importante verlo antes de los condicionales, que son las cadenas. Si bien hemos estado trabajando con cadenas y pues acá en los operadores, bueno, los operadores pues ya hemos visto este tipo de cadenas, que son las que se imprimen, y acá en las variables pues ya hemos definido varias cadenas, pues vamos a darles digámoslo así, un tratamiento un poquito más profundo para que sepamos cómo manejarlas, dado que las cadenas de texto pues serán nuestra entrada de datos y también nuestra salida de datos. Entonces, a través de las cadenas, pues vamos a representar los resultados del programa que usted haya desarrollado. Comúnmente, cuando uno introduce información en un programa, eh, sea el que sea, usted lo que hace es escribir por medio de su teclado lo que le están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se registró a este bootcamp, lo que hizo fue llenar un formulario de Google Forms. Y usted pues ahí escribió su nombre, correo, bueno, todos sus datos personales, qué buscan, querían, que si se comprometía, bueno, toda la cosa. Pero usted lo que hizo fue introducir unas cadenas de caracteres o unas cadenas de texto en ese formulario. Lo envió y pues de parte de Talento Tech, en este caso, pues lo recibieron y pues ya procesaron la información. Pero hay que quedarnos
con que toda la información que usted envió eran cadenas de texto. Así, usted hubiera metido, por ejemplo, su número de celular. No se lo va a interpretar como un número, sino que se interpreta como una cadena de texto, generalmente. Entonces, a las cadenas pues hay que darle cierto tratamiento como tal y con ellas pues podemos aplicar ciertas funciones que nos van a servir para formatear la información y hasta poder separar información que venga contenida en estas cadenas de texto, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios con las cadenas de texto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Las cadenas de texto las definimos de la siguiente forma. Entonces, usted va a escribir su variable, tenga en cuenta las recomendaciones que yo le di la clase pasada. Entonces voy a escribir una variable muy escueta y texto. Y recuerden que para definir una cadena de texto o una cadena de caracteres o los strings, que también se conocen así, lo vamos a hacer entre comillas. ¿Listo? Siempre entre comillas, ya sea entre comillas dobles o comillas simples. Entonces, lo habitual, es comillas dobles. Entonces, aquí yo coloco cualquier cosa, perdón, cualquier cosa, ¿sí? Y puedo crear otra cadena de texto, se llame texto 1, y hacerlo entre comillas simples. Esta es una respuesta. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas dos definiciones me sirve. Que esté entre comillas dobles o que esté entre comillas simples. Para Python es lo mismo. ¿Listo? Entonces usted puede imprimir texto. Guardemos esto y démosle play. Fíjense que cargue acá abajo la terminal. Porque nos está demorando un poquito. Pero bueno, lo que me va a salir acá abajo pues es cualquier cosa. Pero cualquier cosa porque yo la escribí aquí. Lo que me tendría que salir acá abajo. ¿Listo? Entonces, usted puede definir con cualquiera de estas dos formas su cadena de texto. Espérense, yo elimino esto, no sé por qué no me quiere correr la terminal. Algo pasa con mi computador. Muy bien. Espérense, entonces abro CMD. Y yo donde tengo esto. Un momentico. Está acá, entonces. Listo. Funciona. Listo, aquí está. Entonces voy a ejecutarlo acá. No sé, no me está funcionando ahorita el es Python cadenas.py. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero que, hola aquí, de alguna manera decir, no sé, hola, este es mi perrito, pero yo quiero que esta palabra perrito salga entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando usted quiera representar cualquiera de estas palabras, pero quiera que los caracteres, por ejemplo, entre comillas, salgan en la palabra, entonces usted puede hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí así, ¿no? Hola, este es mi perrito. Miren que perrito yo lo puse entre comillas simples. Porque quiero que esta palabra
salga dentro de estas comillas, es decir, que se interprete como tal la comilla como un carácter y no que le estéis diciendo a Python que esto es una cadena de caracteres y que solo me saque esto que está acá. ¿Sí? Entonces yo quiero que esta palabra pues salga entre comillas simples. Entonces lo puedo hacer así. El control este, volvemos acá. Entonces miren que ahora sí se interpretan las comillas dentro de lo que yo escribí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Que si usted quiere interpretar las comillas, entonces escriba la cadena entre comillas dobles y dentro de lo que está escribiendo, lo que contiene la cadena como tal, utilice las comillas simples para que pueda resaltar alguna parte importante del texto pues, que usted está colocando aquí en el programa, ¿listo? Entonces, de esa manera lo puede hacer. ¿Y ahora qué pasaría si lo hago al revés? ¿Quién me dice? Si en lugar de comenzar con comillas dobles pongo simples y acá coloco dobles, ¿qué pasaría? Aparecería con comillas dobles. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo coloco esto, ¿no? Entonces aquí tengo, esta es una frase muy importante. En este caso, como lo hizo el compañero, pues voy a tener que la interpretación ahora se hace al revés, ¿no? Como tengo la cadena contenida entre comillas simples y para que se me interpreten las dobles, pues las meto aquí sin ningún problema y pues ya la salida como tal, pues se me da en comillas dobles. ¿Listo? Ese es un truquito para que lo sepan. Lo pueden implementar ahí en sus programas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ya saben Profe, cómo. una pregunta. ¿Sí, Octavio? Ahí no se necesita el punto y coma al final de la oración, de la frase. No, señor. Aquí en Python no necesitamos como sí, como terminador de la línea de código un punto y coma. Aquí en Python no necesitamos eso. Ah, ¿Sí? listo, profe, gracias. ¿Listo? Eso se utiliza pues, en lenguajes como C, C++, en Java, Ya. en JavaScript JavaScript, aunque no es no es obligatorio, obligatorio, no es pero obligatorio, pero recomendable. sí es recomendable exactamente, Octavio. Sí, entonces acá no nos preocupamos por eso, por el punto y coma. Punto y coma en otros lenguajes se utiliza, o mejor dicho, el compilador, no he visto lenguajes interpretados que utilicen punto y coma, bueno, JavaScript. Pero en C++, por ejemplo, el punto y coma define la terminación de una línea de código. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya sé que estoy terminando, o mejor dicho, el programa sabe que aquí termina, que yo acá puedo colocar otra cosa y es otra línea de código. Pero aquí en Python no. Listo. Entonces tenemos eso en cuenta para la definición de las cadenas de texto como tal. Otra cosa importante es la concatenación de cadenas de texto o strings. ¿Listo? Entonces, para la concatenación, vamos a utilizar, eh, vamos a utilizar el símbolo más. Entonces, si recordamos acá en operadores, pues si son números, en este caso, el símbolo más sirve como el operador suma. Aquí sería el operador suma. Pero cuando son cadenas, lo que va a hacer es unir esas cadenas, concatenarlas como tal. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar estas variables que ya definí acá.
O otra cosa, voy a escribir aquí cadenas concatenadas. Entonces, como ya tengo una definición acá, voy a, por ejemplo, escribir texto más eh, texto 4. Entonces, miren, estoy creando una variable llamada cadenas concatenadas en estilo camel case. Acuérdense que el camel case no utiliza el guión bajo, sino que la siguiente palabra comienza con mayúscula y las demás con minúsculas. Y aquí estoy concatenando, que podría parecer una suma, pero no. En este caso, como yo ya sé que texto y texto 4 son cadenas de caracteres o son strings, pues con el más las estoy concatenando. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que me aparezca acá? Yo esperaría que me aparezca cualquier cosa. Esta es una frase muy importante, importante entre comillas. Eso es lo que yo esperaría que me imprima acá. Entonces voy a ver si eso es verdad. Y es verdad, ¿no? Esta es la primera cadena que está aquí. Y acá tenemos cualquier cosa. Esta es una frase muy importante. Aquí se está concatenando. Pueden verla aquí. Miren que aquí se hizo la concatenación. Si yo no quiero tener digámoslo así, esta impresión que no separa las dos cadenas que estoy concatenando, pues le tengo que agregar un espacio. Y lo puedo hacer de dos maneras. Le puedo agregar el espacio al final de la cadena texto, es decir, si yo hago esto que está aquí es un espacio. Y un espacio para el intérprete y para el computador, pues se tiene que imprimir, ¿no? Él es un espacio pues, y el espacio pues tiene su código ASCII, bueno, se va a interpretar como tal. Entonces lo puedo hacer aquí, al final de la primera cadena, o lo puedo hacer al principio de la segunda cadena, que en este caso es texto 4. Entonces, hagámoslo así, al final de la primera cadena. Y pues voy a obtener, ahora sí, el espacio, ¿no? Cualquier cosa, espacio, esta es una frase muy importante. Si lo hacemos al revés, al principio de la segunda cadena, que es texto 4, pues el resultado, adivinen, va a ser el mismo, ¿no? Tengo el espacio ahí, sin ningún problema. Pero digamos que yo no quiero cambiar lo que haya escrito acá, ni lo que esté escrito acá en la otra cadena, en texto 4. Que no quiero devolverme y estar pues añadiéndole cosas a las cadenas que ya están definidas. Entonces, sencillo, usted viene acá y como ya sabe concatenar y está concatenando dos cadenas, pues aquí mismo puede concatenar más cosas, no solamente estas dos cadenas. Entonces yo le voy a concatenar un espacio entre lo que está guardado en la variable texto y lo que está guardado en la variable texto 4. Entonces, ¿cómo lo concateno? Pues aquí coloco otro más y entre estos dos más abro comillas dobles o simples. Voy a hacerlo con comillas dobles y le pongo un espacio. ¿Listo? Entonces, lo que tengo aquí es un espacio, que lo estoy haciendo con comillas dobles. Y lo estoy concatenando con la cadena texto y con lo que está guardado en texto 4. Y lo puedo hacer ahí. Y al final, pues voy a tener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces las concatenaciones las podemos hacer también aquí en la misma línea de código. Y yo le puedo seguir concatenando más cosas. Por ejemplo, aquí puedo escribir otro texto que diga eh, más cosas. Y como sé que necesito un espacio y no quiero hacer todo esto, pues le puedo hacer un espacio aquí al principio, pues para que no haya ningún problema. Y el resultado pues va a ser
cualquier cosa. Esta es una frase muy importante y se concatenó con más cosas. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer aquí en Python. Bueno, con el manejo de cadenas en Python. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Pues hasta ahí está claro, profe. Pero yo preguntaría, por ejemplo, para concatenar un string con un entero, con un número, Ah, listo, perfecto. Ya vamos a ver o esa. concatenar dos números que están como string. Listo, perfecto. Ya vamos a hacer eso. Bien, con... Sí, Daniel, lo puedes hacer utilizando la función f. Lo que me pregunta Daniel en el chat, si lo pueden ver, lo que me está diciendo él es si podemos hacer, yo le llamo función f, que es la que me permite, si antepongo esta f antes de las comillas dobles o simples, no importa. Aquí dentro, pues puedo hacer concatenaciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues no se utilizaría el más, sino que pues escribiríamos algo como lo que tengo acá, ¿no? La resta es, y para referirme a a una variable que necesito representar acá y no necesito concatenarla, o sea, no necesito el más algo, sino que aquí en la propia línea de texto lo puedo hacer. Pues recuerden que yo les dije que con las llaves, abriendo y cerrando, y dentro el nombre de la variable, pues ya se interpretaba como tal esto como un carácter, bueno, los caracteres que sean, y pues ya me la representaba en la salida, ¿sí? Y lo puedo hacer sin ningún problema, ¿listo? Entonces, para tenerlo en cuenta ahí. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, es una noche, ¿sí? Y yo puedo traer aquí una noche. Bueno, pues no va a tener ningún sentido. Texto 3 es una noche y texto 3. Entonces vamos a ver qué nos devuelve esta impresión. Voy a comentar esta impresión de acá arriba y esta de aquí. Y ahora seguimos con lo que nos comentaba Octavio, a ver qué nos da aquí. Entonces, es una noche, es lo que yo escribí aquí. Y luego, por medio de las llaves, estoy llamando a una variable que se llama texto3 que definí anteriormente, y se está interpretando, pues aquí enseguida, ¿no? Hola, este es mi perrito, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer también de esta manera. Entonces, aquí no utilizaríamos el más, sino que si ya tenemos las cadenas definidas, pues con esta función f yo puedo llamar a esas variables e insertarlas en el mensaje pues, que voy a imprimir aquí dentro de la función print. ¿Listo? Entonces también lo puedo hacer de esa manera, sin ningún tipo de problema. Bien, entonces ahora lo que me comentaba Fabio, Octavio, perdón, es que Fabio, Octavio. Entonces, ¿cómo yo puedo imprimir un número que haya definido? Entonces, por ejemplo, un num, vamos, tengo este número, es un número entero, está guardado en una variable llamada num, entonces lo tengo aquí. Entonces, digamos que voy a, a sacar otra, ya voy en texto 5, voy a escribir esto por acá. Entonces digo, este es mi número y coloco num.
¿Listo? Voy a hacerlo de esta manera. A ver qué me dice Python. Y luego voy a imprimir texto 5. Y voy a comentar este de aquí para que no se me llene la consola de esto. Entonces tengo esta partecita. Este es mi número, lo estoy concatenando con num. Y luego voy a imprimir lo que hay en texto 5. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos da esta parte. Limpio. ¿Y qué ven? Nos da un error. ¿Qué dice el error? Me dice, tipo de error. Usted puede únicamente concatenar strings, es decir, cadenas de caracteres o cadenas de texto, a strings. No meta números de tipo entero. En este caso, pues no meta variables enteras. ¿Listo? Entonces, así como lo dice aquí, no lo puedo hacer. Entonces, no puedo concatenar cadenas de texto con variables numéricas. Numéricas. Eso. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí no lo puedo hacer. Ya saben que da error y el error es este que me está mostrando aquí. No puedo hacer eso. ¿Cómo lo podría solventar? Entonces voy a comentar esto pues, para que no me salga el error. Entonces, ¿cómo puedo solventar este error que está aquí en esta parte? Uno sería que yo pusiera, no lo voy a borrar pues para que les quede ahí esta parte. Entonces voy a volverlo a escribir acá y voy a colocar, este es mi número en texto 6 y aquí lo voy a imprimir. Entonces coloco, bueno, lo voy a hacer con la función f, ¿no? Entonces voy a llamar a texto 6 que ya lo definí, y acá voy a colocar num. Entonces aquí estoy utilizando la función f para poder interpretar lo que hay dentro de la variable texto 6 y lo que hay dentro de la variable num. ¿Listo? Esta sería una forma de poder obtener ya la salida sin ningún error, ¿no? Este es mi número 15, ¿sí? Eso sería una forma. ¿Listo? Con printf o otra forma, por ejemplo, voy a colocar aquí texto 7 igual a f y coloco esto mismo. Usted puede hacer esto y llama a texto 7. Entonces lo que yo estoy aquí es definiendo una variable, texto 7, y al definir esa variable yo puedo utilizar la función f. ¿Sí? F, abro comillas, y puedo utilizar las llaves para interpretar lo que está dentro de la variable texto 6 y lo que está dentro de la variable num. Y aquí no importa si una es numérica y la otra es un texto normal, pues va a tener el mismo funcionamiento. Veamos que me va a dar esto, me va a dar acá abajo igualmente. Bien, pues el resultado es el mismo. No hay ningún problema ahí. ¿Listo? Entonces, esa sería una forma, ¿no? De poder, bueno, poder representar tanto variables de texto como variables numéricas. Pero haga de cuenta que, pues, por alguna razón usted no quiere hacer esto, no quiere hacer ni esto, ni acá dentro del el print, sino que usted tiene un número
que fue el resultado de alguna función y le retorna ese numerito, ¿no? El 15. Y ahorita voy con Sandro y vemos también eso que me está escribiendo ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, hay otra manera que la voy a escribir aquí. Entonces, recordemos el error que nos daba aquí, ¿no? No puedo concatenar cadenas de texto con variables numéricas. Entonces, esta opción va encaminada a lo que nos está diciendo Sandra en el chat, que nos dice, podríamos definir num igual a 15 como un str, ¿no? Como un string. Entonces, lo podemos hacer, pero ¿qué tendríamos que tener acá? Tener el 15 así, ¿no? Decirle num y meter el 15 entre comillas, y ahí yo lo estaría definiendo como un string. Y entonces, si yo hago esto, aquí ya no me daría ningún error. ¿Por qué? Pues porque el 15 que está entre comillas es una cadena de texto y esto que yo coloqué aquí, pues también es una cadena de texto, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a ver que lo que está aquí ya no me va a dar error. Recuerden que aquí me da un error. Recuerden el error. No sé si ya lo borré. Ah, no, miren. Este es el error que me da. Pero ahora, miren que ya no me da error. Ahora sí me da normal. Y aquí me falta un espacio, que es el espacio que debería meter aquí. Pero ya no me da error. ¿Por qué? Porque ya definimos el 15 como un string. ¿Listo? Que les quede eso claro. Pero ahora, yo digo, yo soy terco y este número no lo puedo cambiar, es decir, no lo puedo definir o a priori lo que me devuelva, lo que sea, el proceso que sea, me está devolviendo un número entero. Entonces yo no puedo pues cambiar la función, pues la lógica de la función, y eso siempre me va a devolver un número entero. Entonces me voy a tener que quedar con este 15. Y esto aquí, pues ahora sí me va a dar error porque hay un número con una variable, pues aquí va a dar error. Entonces vuelvo y lo comento. Entonces, bien, voy a hacer acá. Entonces, ¿qué puedo hacer en este escenario que les estoy planteando, en el cual usted no puede definir a priori el número como una variable string, una cadena de texto? No lo puedo definir, sino que tengo que hacerle una transformación. Entonces, ¿cómo hago lo que les estoy comentando? Entonces, esto se llama, digamos, en la jerga de programación, esto se llama un casteo, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí casteo. Me perdonan si esta palabra no existe en el español, pero voy a colocarla aquí entre comillas. Bueno, uno le decía casteo o en inglés un cast. Voy a dejar casteo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, voy a colocarle aquí, bueno, con esta operación podemos transformar el tipo, me refiero al tipo, ¿no? El tipo de variable a otro. Entonces, si yo tengo una variable numérica, como la que tengo aquí, y yo le voy a hacer un casteo, entonces yo puedo transformar esa variable numérica a una cadena de texto sin tener que recurrir a definirla desde el principio como una cadena de caracteres o una variable de texto. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues con un casteo, ¿sí? Que básicamente es una transformación de tipos de datos. En este caso, un número entero, una variable numérica, la voy a transformar a una variable, bueno, a un tipo de dato de texto o de strings.
¿Listo? Entonces, a eso es lo que uno le llama el casteo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Entonces, usted viene y coloca, vamos en el texto 7, voy a colocar texto 8. Y entonces en el texto 8 voy a hacer lo mismo que iba a hacer aquí, pero utilizando el casteo. Entonces voy a hacerle un espacio aquí. Y tengo, este es mi número, lo estoy concatenando con num, pero aquí tengo que a num hacerle la transformación. Entonces, ¿cómo le hago la transformación? En este caso, para transformarla a una cadena de caracteres, utilizo la función str de Python. Esta función ya está definida, está en la librería estándar de Python. Entonces, las funciones, si recordarán, luego pues vamos a poder definir nuestras propias funciones. Bueno, aunque esto no es una función, esto es una clase. Bueno, pero luego hablamos de las clases. Quedémonos con que es un método, una función. Entonces, str lo que hace es recibir, digamos, una variable. En este caso es una variable numérica. Y la recibe y la transforma como tal a una cadena de caracteres o una variable textual, una variable de texto. ¿Listo? Entonces, de esta forma, ya no voy a tener ningún problema cuando imprima el texto 8. No va a haber ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo el casteo o la transformación de esta variable numérica, tenemos que asegurarnos que sea numérica, a una variable, pues, a un string. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que eso es verdad, lo que les estoy comentando. Y aquí está. Este es mi número 15. Voy a colocarle acá más. Voy a colocarle aquí con transformación. Con transformación. eh, con la función str. ¿Listo? Ahí para que se vea que de verdad está. Bueno, ahí me faltó un espacio aquí. Ahí está. Que ya quede bien. Listo, ¿no? Este es mi número. Recuerden que originalmente esto es una variable numérica. Le estoy aplicando o le estoy pasando, mejor dicho, por una función que lo transforma a una cadena de caracteres, un texto. Y por eso le coloqué este mensaje o le concatené este mensaje acá. Con transformación con la función str. ¿Listo? Entonces, ahí están formas en las cuales ustedes pueden manejar estos errores, ¿no? De que no puedo concatenar una cadena de texto con una variable numérica. Lo puedo hacer de esta manera que está aquí comentada. Simplemente ustedes la descomentan y pues ya le funciona. Inclusive esto lo puedo descomentar, ningún problema. El print pues luego lo descomentan y les va a funcionar. Y pueden también utilizar esta otra forma de acá. En el escenario en que ustedes no puedan definir a priori una variable numérica como cadena de caracteres. Entonces, utilizan una transformación. En este caso, con Python utilizamos la función str a la cual le pasamos un número y pues ella ya nos devuelve en la representación en cadena de texto. Y ahí pues podemos solventar el error que nos daba en esta parte del código. Y aquí les coloqué el mensaje. No puedo concatenar cadenas de texto con variables numéricas. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una consulta. O sea que esa opción, en ese caso de str, devolver ese número o una cadena de texto, me sirve para que la variable siga siendo numérica y solamente en ese momento se vuelva a texto. Y más adelante Eh, puedo nombrarla número, así no le, o sea, quitándole el str y poniendo. exactamente, Ah, ok. sí, tal cual. Eso no te modifica como tal esta variable. Inclusive puedo hacer
Acuérdense que con type nosotros averiguamos qué tipo de dato es una variable. Entonces voy a imprimir el texto 8 y voy a imprimir lo que me devuelva la función type, es decir, qué tipo de dato es num. A ver si sufrió eh, alguna transformación, digamos, que ya no sea un número, sino que sea una cadena de texto. Entonces vamos a corroborar lo que nos decía el compañero. Entonces vamos a hacer acá. Y mira que la clase sigue siendo entera, sigue siendo un número. No hay ninguna transformación ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, creo que no. Ok. Sí, entonces hay que, ya que mencionas eso, las funciones en sí, cuando nosotros le pasamos como parámetro, esto que está aquí dentro de los paréntesis, eh, técnicamente lo conocemos como parámetro de la función. Entonces, cuando esto va por parámetro, pues esto no sufre, eh, digámoslo así, la variable como tal no sufre ningún cambio. Lo que sufre es el contenido, ¿no? Que en este caso se va a representar como una cadena de caracteres. Ya hay otro tipo, Profe, perdón. En ¿sí? ese caso, en el primero, cuando dio error de concatenar una cadena con un entero, si se hubiera puesto, por ejemplo, ahí en el caso, se le hubiera puesto el str para convertirla en string y no hubiera dado mensaje de error, sino que hubiera sumado, habría salido el mismo caso que estamos viendo acá. Sí, exactamente. En este caso, aquí, donde da error, si le coloco str y le paso num, pues no va a dar ningún tipo de error. Y lo que lo dejo aquí es para que pues, sepan que, que no podemos hacer eso, concatenar una cadena de texto con una variable numérica. Eso no lo podemos hacer. Para eso utilizamos esto que está acá. Pero sí, usted pues puede hacer el pequeño laboratorio ahí en su computador, le coloca str tal cual como está aquí, str esta variable y ya, no hay ningún problema. Ahí le sale, este es mi número 15, le va a salir tal cual, sin ningún problema. Bien, listo, entonces ahí ya tenemos eso y podemos pues operar con estas cadenas sin ningún tipo de problema. Ok. Otra cosa que podemos hacer con las cadenas de texto es, podemos definir cadenas de texto de eh, de varias líneas. Como ustedes se han dado cuenta, hasta ahora hemos utilizado una sola línea, ¿no? Mensajes muy cortos que caben pues en una sola línea. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero varias líneas de texto? Por ejemplo, eh, vamos en el texto, vamos a colocarle texto 9. Entonces, si yo vengo y hago buenas noches, campistas, recuerden marcar la asistencia. Pues si yo lo hago de esta manera, de una, el intérprete de Python me está dando, bueno, no es el intérprete, este es el linter. Me está dando error. Me está diciendo que la definición de strings o cadena de caracteres está indeterminada. Es decir, que aquí le falta algo. ¿Qué le falta? Pues el que cierra. Pero ¿qué pasó aquí? Pues yo le estoy es dando un enter para que siga acá abajo. Entonces tendría que escribir todo el mensaje en una sola línea, ¿no? Y pues si es un mensaje largo, como el que nos acaba de escribir el monitor en el chat, buenas noches campistas, recuerden marcar la asistencia, ya que es uno de los factores más importantes para que puedan obtener su certificación. Si yo quisiera tener ese texto acá, de esta manera, lo tendría que escribir todo en una sola línea de código. Entonces seguir acá todo el mensaje hasta terminarlo. Pero pues yo no quiero hacer eso, yo quiero que puedas dar un enter como tal
y seguir acá abajo, pues para que sea más legible, ¿no? O sea, más sencillo leer lo que contiene esa variable. Entonces, para ello, para definir en varias líneas una cadena de texto, pues lo vamos a hacer con triples comillas. 3 al principio y 3 al final. Entonces aquí, por ejemplo, voy a copiar lo que nos escribe el monitor. Bueno, aquí se fue en una sola línea, pero yo lo puedo. Buenas noches, campistas. Y aquí hay un enter. Miren que ya no me saca error. Entonces, marcar la asistencia. Le damos enter, ya que es uno de los factores más importantes. Aquí damos enter para obtener su certificación. Entonces aquí ya no hay ningún tipo de problema cuando yo quiero tener un texto de varias líneas. Entonces tengo que hacerlo como con triple comilla al principio y triple comilla al final. Bueno, comillas dobles. ¿Listo? Y después darle print texto 9. Este, e imprimamos acá. Buenas noches, campistas. Recuerden marcar la asistencia, ya que es uno de los factores más importantes para que puedan obtener su certificación. Entonces, miren lo que aquí está. Como tal, el mensaje que yo coloqué aquí, descrito en varias líneas de texto. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer de esa manera. Entonces recuerden, cuando tienen varias líneas, triple comilla doble al principio y triple comilla doble al final. Y cuando es una sola línea, pues, como estos que hemos venido trabajando normalmente, pues lo definimos con comilla simple o comilla doble al principio y al final, pues sin ningún tipo de problema, ¿listo? Entonces, es otra forma de definir cadenas de texto de varias líneas de, de código. Bien, entonces eso, más que todo para la definición y representación de las cadenas de texto. Aquí solamente hemos estado trabajando con la definición, concatenación, que pues va a la parte de representación de la información que yo quiero imprimir, a través pues de la concatenación normal, a través de la función f, utilizando las llaves para poder interpretar lo que hay dentro de las variables. Aquí no importa, recuerden, si es una variable de texto, si es una variable numérica. Lo que hace esta función es interpretar en texto lo que le pasemos dentro de llaves. Recuerden pues que llamamos eso a las variables ya definidas. Que si no quiero hacer esto y quiero interpretar una variable numérica que tengo ahí, pues utilizamos el casteo de transformación. En este caso con str, pues una variable numérica la transformará para su representación a una variable textual, una variable de texto. Pero esto no afecta como tal a la variable en sí, va a seguir siendo una variable numérica. Solamente va a representar el contenido o la información como unos strings, ¿no? Una cadena de caracteres. Listo, y ya lo comprobamos aquí, volviendo a preguntar qué tipo de dato es la variable num, pues allá no sale que es un entero, entonces no ha habido transformación ahí. Y cuando queremos representar las cadenas de texto en varias líneas, entonces pues lo podemos hacer con triple comillas dobles al principio y triple comillas dobles al final. ¿Listo? Entonces, eso como resumen de lo que hemos estado trabajando hasta este momento. Bien. Ahora, resulta que una cadena de texto yo la puedo representar como trozos. O mejor dicho, yo puedo coger cualquier cadena de texto y partirla a trozos. Que no quiero que me imprima todo esto, sino que me imprima
alguna parte en específica de la cadena que estoy recibiendo. Póngase en el escenario de que usted recibe siempre el mismo texto y que de ese texto pues hay cosas dinámicas, cosas que cambian, pero en su estructura como tal, el texto es el mismo. Y usted no quiere representar todo lo que le llega, solamente tomar apartes, que digamos que es lo que cambia del texto, y esos apartes guardarlos y lo demás pues desecharlo o no tenerlo en cuenta. Pues haga de cuenta que está recibiendo un mensaje que dice, eh, hola, buenas noches. El día de hoy se manufacturaron 45 unidades de disco duro. Póngase en ese escenario. Al otro día le llega otra vez el mismo mensaje. Buenas noches, el día de hoy se manufacturaron 20 unidades de DVD. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, de esos mensajes lo que cambia sería la cantidad que manufacturan y qué fue lo que manufacturaron, ¿no? De resto, hola, buenas noches, el día de hoy sigue siendo el mismo. Y eso pues no nos interesa. Entonces, usted solamente quiere coger la cantidad y qué elemento fue el que se manufacturó. Aquí haciendo un ejemplo ahí loco. Entonces, como les digo, usted puede tomar esa cadena, estas cadenas, y cortarlas o tomar un trozo. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, eh, podemos tomar un trozo de una cadena de texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto que les pongo acá? Entonces, la clave es entender que la variable, un string, o los caracteres, pues viene como tal de su nombre, ¿no? Una cadena de texto, una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, es decir que cada letrica, cada carácter, pues va encadenado al otro, pues para que esto tenga sentido a nosotros, que es los que leamos como tal la interpretación. Entonces, cada una de estas cositas, bueno, de cada letrica que tenemos aquí, la podemos tomar y representarla eh, por trozos. Entonces, haga de cuenta que usted tiene, por acá, ¿dónde lo dejé? Por aquí. Entonces, haga de cuenta que usted tiene esto, tiene esto, y vamos a poner otro. Eso. ¿Listo? Entonces aquí tiene la H, y tiene la O, y tiene la L, y tiene la A, y aquí tiene un espacio. ¿Listo? Entonces, esto pues lo podríamos evidenciar de esta manera como la cadena de caracteres, que en cada cuadrito de la variable pues hay almacenada una letra. ¿Listo? Y pues esto ya nos da un sentido a nosotros como desarrolladores. Entonces, dada que la estructura es así, de esta forma, pues yo le puedo decir a Python que tome ciertos trozos de esta cadena. Le puedo decir, mira, toma desde aquí hasta, hasta la A. Entonces, que tome estos tres contenedores que están en azul, que solamente tome estos tres y que no me tome ni la H ni el espacio que está acá o el carácter que esté acá. ¿Sí? Yo le puedo decir a Python eso. O le puedo decir, mira, nomás toma estos dos. ¿Sí? Toma estos dos. Y él me los va a tomar. Entonces, como ven en esta representación que tengo aquí, gráficamente, me estoy tomando trocitos de la cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo puedo tomar esos trozos acá en Python.
Se me hizo, aquí está. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, no, vamos a utilizar una de las que ya están acá. Mm, Vamos a tomar, bueno, vamos a tomar la que dice texto, la primerita, que dice cualquier cosa. Entonces ya tengo esa variable. Y digamos que creo bueno, cadena a trozos. A trozos. Entonces, para decirle a Python que voy a tomar un trocito de esta cadena de texto, que es cualquier cosa, entonces tengo que llamar a la variable que la contiene, en este caso es la variable texto, y abro y cierro corchetes. Miren que son corchetes, los corchetes son los cuadraditos, las llaves son las que tienen esta montañita en el centro, esas son las llaves, y los corchetes son los cuadraditos. Entonces tengo que decirle a Python, dentro de los corchetes, desde dónde hasta dónde quiero que me tome la cadena. Entonces, por ejemplo, yo quiero 3, 8, listo. Entonces, la palabra cualquier, quiero que me represente o que quiero que esa palabra se guarde en esta variable llamada cadena de trozo. Entonces, voy a decirle a Python que vaya hasta el 8. Entonces, miren lo que acabé de colocar aquí entre corchetes. Coloqué 2 puntos y un número, ¿no? El 8. Entonces, le estoy diciendo a Python que cuente desde el principio, cuando no coloco nada antes de los 2 puntos, Python va a tomar el principio de la cadena y va a ir hasta los 8 caracteres siguientes. Entonces va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, serían hasta el 9. ¿Listo? Estoy tomando un trozo de la cadena que está guardada en la variable text. Y voy a imprimir cadena a trozo. ¿Listo? Entonces voy a comentar esto que está acá para que no se imprima. Listo. Y vamos a ver qué nos da como resultado esto. Entonces, miren que me sale cualquier. Es decir que de la cadena de texto, cualquier cosa, solo tomé esta partecita. ¿Y por qué sé que solamente me iba a salir la palabra cualquier? Pues porque conté cada letra cuántos espacios tiene, ¿no? Acuérdense de esta representación. ¿Sí? Cada espaciocito pues me va a representar un carácter. Entonces conté, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar hasta aquí. ¿Listo? Y le estoy diciendo a Profe, Python, muévete de ahí. profe, en ¿Sí? Python no empieza desde cero a contar. Ya iba para allá, ya iba para allá. En un momentito. ¿Listo? Entonces, tengo hasta ahí. Entonces, primero, está entendido cómo hasta ahorita tomar un trozo de la cadena y ya le respondo al compañero Octavio. ¿Hay Sí lo alguna? entendí, profe. ¿Listo, David? ¿Los demás? Sí, profe. Perfecto. Pero o sea que Sí, profe. cuando ya uno quiere tomar una parte más adelante, antes de los 2 puntos se le pone el número, el carácter que hay que, para que él empiece a contar o a nombrar esa frase desde ahí, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Listo? Entonces, ya voy para lo que nos decía Octavio y para que quede mucho más claro esto. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto. Los 2 puntos me delimitan un principio y un final. El principio a la izquierda, el final a la derecha. Entonces, yo le estoy diciendo aquí a Python
empieza desde, en este caso, esta notación que está aquí, si yo no le coloco nada, las vuelvo a decir, antes de los dos puntos, me va a empezar desde el principio. Y el numerito que está a la derecha de los dos puntos, pues va a ser el final como tal de la cadena, bueno, el final de lo que yo quiero sacar. ¿Listo? Entonces, principio y fin. Que quede claro esas dos cosas. Python, como lo mencionaba Octavio, empieza a contar desde cero. Entonces me devuelvo por acá. Entonces, para Python, si la cadena pues empieza aquí, este es el principio. Para Python, aquí él tiene la posición 0. Acá tendría la posición 1. Aquí estaría la posición 2. Aquí estaría la posición 3. Aquí estaría la posición 4. ¿Listo? Entonces Python va a empezar a contar desde cero. Y hay que tener en cuenta este cero, porque es una posición como tal. ¿Listo? Aquí hablamos en términos de posición de los caracteres que yo quiero tomar o el trozo que yo quiero tomar. ¿Listo? Entonces, si yo le digo a Python que vaya desde el principio hasta el número 4, pues hay que tener en cuenta que no va a ser 1, 2, 3, 4 y que hasta aquí me va a sacar. No, él va a hacer 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? El 0 aquí pues también cuenta. Entonces hagamos un pequeño ejercicio acá. Entonces le voy a decir a Python, por ejemplo, cualquier. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le estoy pidiendo es que vaya, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Quiero que me saque cuál. ¿Cómo, qué límites colocarían ustedes para que me saque cuál? Solamente estos 4 caracteres que pues dan cuál. ¿Qué límites yo colocaría aquí para que me saque Hasta el cuál? número 4. 3. Usted dice que cuenta del cero, ¿no? Ajá, Son 4 letras, podría 0, 1, 2, 3, hasta el número 3. al número 3. ¿Quién da más o quién da menos? El 3, profe. El 3, listo. Y voy a colocar acá el 0. Pues. ¿Qué hay? Entonces le damos ahí, vamos a ver qué nos da como resultado esto. Pues nos da 4. Nos faltó Entonces una ahí, letra. ahí no tiene en cuenta el 0. ¿Seguro? Sí, profe, porque si fuera el 0 el primer dígito, ahí serían los del 0 al 3. Terminaría 0, 1 y 2. 0, 1 y 0, 2. 1 y 2. Entonces sí son 4, profe. 4, ¿no? Es que esas son como las posiciones más no los elementos. Creo que las posiciones se cuentan desde el lado izquierda, del lado izquierdo del elemento. Ujú. Sí, desde acá. Acá empieza a contar, ¿no? Sería 0, 1, 2, 3, ¿no? O sea, el razonamiento está bien, porque yo estoy tomando 0, 1, 2, hasta el 3. ¿Listo? O sea, en lógica está bien. Debería ser desde el 0 hasta el 3 para tener pues esta palabra cual. Sin embargo, estoy obteniendo cua. Me falta una letra. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Ustedes no están mal, aquí nadie está mal, la lógica está bien, sería del 0 al 3 para obtener cual. Pero resulta que Python no toma el 3 como el final, él toma este numerito menos 1. Es decir, que está tomando 0, 1 y 2. Si usted le coloca que vaya hasta el 3, él no le va a ir hasta el 3, le va a ir hasta una unidad menos. Siempre va a ser así. Si yo quiero que ya me saque la letra L, pues tengo que decirle que vaya hasta el 4. ¿Por qué? Porque él me va a tomar una unidad menos al numerito que yo le coloco aquí. Siempre va a ser así. Cuando estemos sacando, pues, a trozos cadenas. Yo aquí le puedo quitar el 0 y dejarlo así. Entonces, de esta manera, yo Eso es trampa, garantizo. profe. ¿Cómo? Eso es trampa. Es trampa. No, no es trampa.
Son cosas pues que uno va aprendiendo cuando comienza con cositas pues que no, bueno, en muchos eh, textos y tutoriales, bueno, que uno ve por ahí en internet lo encuentra. Pero cuando uno lo hace así y se topa con esto, que bajo mi lógica sí sería de 0 hasta el 3 porque Python empieza a contar desde 0, y la posición 3 pues sería la letra que yo quiero, ¿no? Hasta aquí. Ahí sería desde 0 hasta el 3 pues hay 4 posiciones. Y debería sacarme la letra L. Pero pues Python no va a interpretar que el 3 que estás colocando aquí, él no va a llegar hasta la posición 3. Él va a llegar hasta una posición, una unidad menor a la que estás colocando aquí. ¿Listo? Para que lo tengan. Entonces, eso podría interpretarse como si Python tomara de la posición 1, porque pues, al fin y al cabo, si no me toma un carácter anterior, pues es como si yo contara desde 1 igual forma y serían los 4 dígitos que yo necesito o las 4 letras que necesito que salgan. Pero si, por ejemplo, yo coloco esto, vamos a ver qué me saca eso. Me está sacando la letra C. Es decir, que ya les dije que él toma una posición menos, ¿no? Entonces, diría del 0, pues a 0. Quiero que solamente en este caso me saque la primera letra. Y yo estoy aquí garantizando que él se está empezando desde 0. Ya la interpretación que me dices, obviamente, esa pues sí es como si contaras desde 1 hasta la letra. Sí, la podrías ver así. Pero tengan en cuenta, por favor, que Python siempre empieza a contar desde 0. ¿Listo? Él siempre empieza a contar desde 0. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, listo. Uy, no hay 4. ¿Listo? Entonces, recuerden, voy a colocar aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a colocar de esta manera. Límite inferior, 2 puntos, límite superior, -1, para que les quede en cuenta. Que va a ir pues desde el límite que ustedes le coloquen como inferior hasta el límite superior -1. Entonces, si le colocamos, como en este caso, 3, iría hasta el 2, efectivo. ¿Sí? Si queremos que vaya hasta el 3, pues hay que colocarle 4. Si queremos que vaya hasta el 5, pues hay que colocarle 6. ¿Sí? A este numerito que colocamos aquí, hay que restarle 1 siempre. O como nos decía Christopher, ¿no? Que podemos decir que sí empieza a contar desde 1 y pues hacer la interpretación de esa manera. Pero recordemos siempre que Python empieza a contar desde 0. ¿Listo? Y entonces, bueno, así, bajo esta lógica, pues yo ya tendría con seguridad que mi palabra sí es cuál. ¿Listo? Ahí sí tendría que va de 0 a 3, pero hay que colocarle una unidad más para que efectivamente vaya hasta la posición 3 de la cadena de texto. ¿Listo? Igual no, si usted no quiere colocar, no quiere empezar en 0, sino que quiere empezar en 2, pues lo puede hacer, lo define ahí y en este caso solamente va a sacar un carácter, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Ah, no, va a sacar 2, perdón. Va a sacar la A y la L. Sí toma la 2 y tomaría la 3. ¿Listo? Si le coloco 3, ahí sí solamente saca 1. Pero este sí lo toma, ¿no? Este sí es inclusivo, ¿sí? O es otra palabra, bueno. Este sí lo toma. Y este de acá lo toma, pero menos una unidad, para que quede claro de esa manera. El espacio, sí, el espacio también cuenta. Ese también cuenta. Por ejemplo, vamos a tomar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, tomaríamos hasta el 12 para que nos saque hasta la C. Entonces vamos a tomar
por ejemplo, 12. Y vamos a ver. Bueno, se me fue otra vez más. Conté mal. El espacio también lo cuenta. Entonces, el espacio es un carácter como cualquier otro que también hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Ese también cuenta aquí. No, profe, ahí contó bien, pero mira que sí es como si empezara desde uno. Te Uno, sacó los dos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, es que le estoy diciendo desde cero. Eh, A ver, 3, 12. Ahí, aquí está pasando algo raro. ¿Qué está tomando el 12 como tal? Pero, Déjelo de tarea, profe, lo investigamos. sí, ¿no? Bueno, el que me diga por qué está pasando esto, eh, puntos para la hackathon. Profe, ¿Listo? pues yo no sé, ¿no era porque es un texto? Si esa oposición contaría ya desde algo numérico o porque es un texto lo está tomando así. Mm, no. Démoslo para la próxima clase. A ver qué me dice. ¿Listo? No estoy contando al revés. ¿O será que la comilla que usted puso para ponerle un texto, la comilla sería el cero? Yo no le he puesto comillas. No, aquí no he puesto comillas. Sí, o sea, para nombrarla como texto, que está entre comillas, ¿no era que la comilla antes de la C que tiene ahí la comilla doble sería el cero? No, 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 no. No, ¿No? no, no, no. Porque mira, si ya te doy de 0 hasta 1, pues me saca la C. ¿Sí? Si hago esto, pues no me saca nada, ¿no? Pero ahí está. eh, Estoy asegurando que la posición 0, pues es la letra C, en este caso. Luis Carlos dice que la cuenta está bien. Eh, a ver, explícanos, Luis Carlos, por qué la cuenta está bien. Pues, sí, está bien. Ah, sí. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si quiero que me salga la C, pues tengo que darle hasta el 11. No, sí está bien. No fue un lapsus. Qué pena con ustedes. Sí, sí está bien. No se Listo. preocupe, profe, que todos estábamos contando cuántas letras tenía cualquier. ¿Listo? Entonces, no, está bien. Sí, gracias, Luis Carlos. Sí, sí, sí. Está bien, no, no. Lo que les digo está bien, ¿no? Va hasta una posición más, que son 10, comenzando desde el 0. Entonces tengo que decirle que vaya hasta 11 para que me saque la C. ¿Y por qué estaba haciendo esto? Porque Ashley me preguntó si el espacio también cuenta. Pues aquí lo estoy contando. ¿Listo? Entonces hasta la C serían 10, empezando desde 0, pero para que me interprete la C y se pueda ver el espacio, pues tengo que decirle que vaya hasta la posición 11, que efectivamente van a ser 10. Entonces sí, está bien. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa parte?
Sí, señor. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ya no les doy puntos por la hackathon. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí la clase, ya son las 9:12. Y el jueves, sí, el jueves, seguimos trabajando con cadenas, pero ahora vamos, el jueves vamos a ver que las cadenas las podemos transformar por medio de unas funciones propias de la librería, pues de los string como tal. Entonces el jueves vamos a ver eso y pues seguimos pues ya con los condicionales luego que acabemos con las cadenas, ¿listo? Entonces les agradezco a todos, como siempre, muchísimas gracias por su Gracias. asistencia, por la participación. Se cuidan mucho y nos vemos el jueves a las 6. El jueves sí es a las 6, no hay ningún evento ni nada. A las 6 Muchas entramos. gracias, profe. Listo, me cuidan. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Listo, Diomed, de Alexander. Listo, Luis Carlos. Chao. Sandro, chao, estén bien. A usted, John. Gracias por asistir.